Esta semana hubo audiencia en la JEP para escuchar al general en retiro Iván Ramírez, quien comparece ante magistrados de esa jurisdicción por su presunta culpa en el exterminio de la Unión Patriótica, partido de izquierda que fue eliminado del mapa político y físico de Colombia cuando fueron asesinados más de 5.000 de sus miembros. El general en retiro Iván Ramírez Quintero, el más alto oficial de la inteligencia y contrainteligencia del país en su momento, le negó a la JEP que hubiera ordenado asesinar a los miembros del partido de izquierda Unión Patriótica, cuyo exterminio entre 1985 y 2016 dejó 5.195 muertos y desaparecidos a manos de grupos paramilitares. Es por eso, señores, que deben ser ustedes un ejemplo. Durante la audiencia, el magistrado Gustavo Salazar de la Sala de Reconocimiento y Verdad, que procesa este caso, expuso con cifras el aumento de crímenes de lesa humanidad en la etapa en que el general Iván Ramírez era comandante de la Primera División del Ejército. ¿No cree usted, señor Ramírez Quintero, que hubo una enorme deficiencia por parte de la Primera División en garantizar los derechos de los miembros de un partido político como la Unión Patriótica? Porque Iván Ramírez ha llegado de comandante de la división, esa situación se hubiera presentado. Aunque el magistrado Salazar también demostró que las cifras de hechos violentos contra la UP bajaron notoriamente cuando Ramírez se retiró de la Primera División en 1998, el general continuó negando su responsabilidad. Si yo alguna vez le ordené a un comandante de brigada, a uno de mis tres... La discusión en el Congreso sobre el proyecto de reforma tributaria del gobierno es de tal intensidad y variedad de conceptos que aún se desconoce cuáles textos se salvarán de aquellos que se encuentran en la propuesta original. Juliana Ramírez. María Fernanda, no solo los congresistas están debatiendo el proyecto, han intervenido académicos, gremios, miembros de centros económicos de pensamiento y hasta ex viceministros de Hacienda que parecen actuar como lobistas. El esfuerzo de los gremios está concentrado en convencer al gobierno sin ningún éxito hasta el momento de que baje el monto de 25 billones de la reforma tributaria al menos a la mitad. Entre congresistas, academias, centros de pensamiento y exfuncionarios de Hacienda que parecen actuar como lobistas, cada dirigente gremial expuso sus peticiones y consecuencias de su sector para no perder sus beneficios tributarios. ¿Por qué no se genera un incentivo que sea que quienes hagan inversión en la producción agropecuaria del país tengan un impuesto de renta del 15%? Teniendo en cuenta el principio de progresividad, para renta nosotros estamos solicitando para la micro y pequeña un 20% y para la mediana empresa un 25%. El sector industrial y las aseguradoras mostraron preocupación por los cambios en ganancias ocasionales y en dividendos. Grabar los dividendos es grabar la inversión. No vemos y no existe ningún país en el cual la estrategia realmente de aumentar la inversión sea aumentar los dividendos. Es un error muy grande porque eso produce realmente, no que las compañías se vayan porque no se van, pero no crecen. Quienes reciben un seguro de vida quedarían gravados con la norma de la ganancia ocasional. Creemos que esa norma es injusta. Mientras los banqueros solicitaron que su sobretasa sea transitoria. Si se vuelve permanente, pues puede afectar, por ejemplo, temas como costo del crédito, como puede afectar también temas como el de accesos y las inversiones que estamos haciendo en digitalización. Los comerciantes expusieron que es un error quitar los días sin IVA, mientras los constructores piden que se les deje sus exenciones. Los días sin IVA le causan un gran beneficio a la economía. Es falso que solamente beneficia a personas de estratos altos. Hemos propuesto que se transformen hacia días sin IVA que solamente se apliquen a productos de fabricación nacional. Se deroga uno de los elementos que permiten construir la vivienda social. Lo que pretendemos o lo que estamos solicitando es que se vuelva a incorporar este instrumento, es una exención. Es la primera vez que la Central Unitaria de Trabajo CUT respalda una reforma tributaria. Y es que esta reforma sí atiende el criterio constitucional de que los impuestos deben ser progresivos, es decir, el que más tiene, más paga. Según FEDesarrollo, con la nueva tributaria, la tarifa efectiva de las empresas pequeñas podría subir 10 puntos porcentuales, para las medianas 16 puntos y para las grandes empresas 19 puntos porcentuales. Comenzamos. En medio de la conmoción social que produjo en el país el asesinato de 7 policías, entre ellos unos auxiliares que apenas acababan de salir de la adolescencia, el presidente Petro, que se trasladó al Huila desde ayer, señaló a los primeros sospechosos de cometer el atentado. Juan Fernando Barona. María Fernanda, el presidente indicó que en esa región aparecen miembros de 2 disidencias de las antiguas FARC y dio la orden de retirar de las zonas conflictivas a los jóvenes que prestan servicio militar obligatorio.
Tras el ataque a una patrulla de la policía en zona rural de Neiva, Huila, ayer a las 2 de la tarde, y en la que fueron asesinados 7 uniformados, entre ellos 3 auxiliares que llevaban tan solo 3 meses en la institución, el presidente Gustavo Petro organizó un consejo de seguridad, impartió órdenes de control público y se trasladó al lugar del ataque para hablar con la comunidad y realizar un sobrevuelo. Luego del recorrido, el mandatario dio unas declaraciones en las que dio detalles de la masacre y dijo que, aunque no está oficialmente confirmado, los autores del crimen serían disidentes de las FARC. Se habla de Dagoberto Ramos, instalada más en el Cauca, en tierra adentro, o de Ismael Ruiz, que es el nombre que le dan a una organización también de la FARC cercana a este territorio. El presidente estuvo acompañado por los ministros de Defensa, Iván Velázquez, y del Interior, Alfonso Prada. Como entre las víctimas hubo 3 auxiliares que solo llevaban algunas semanas en la institución, le dio una orden al comandante de la policía, Henry Sanabria, de retirar de las zonas rojas del país a los jóvenes que prestan servicio militar obligatorio. No puede haber más auxiliares de policía en las zonas que denominamos de conflicto. Que cuidar esa primera juventud de 18 a 20 años, que equivale más o menos lo mismo que el servicio militar obligatorio en el caso de las Fuerzas Armadas. Por la zona que recorrían, a pesar de ser escenario riesgoso. Allí no hay conectividad, que es uno de los problemas de la región. En el occidente de Neiva no se puede comunicar nadie por celular. Puntos muy disímiles. La policía tenía celulares para comunicarse. Luego no podía hacerlo. El jefe de Estado aseguró que, a pesar de que esta región del país vivió en paz desde la firma de los acuerdos del Teatro Colón, las inversiones nunca llegaron al territorio. Habían observado que el Estado no había ido nunca en cabeza de un presidente a esa región, pero sobre todo las inversiones llegaron muy pocas al territorio. Y dijo que fue un fracaso del gobierno anterior no poder llevar el Estado a ese territorio. Ahí se observa el incumplimiento de un acuerdo de paz por parte del gobierno. No lograr que esa región pueda prosperar como cualquier otra de las grandes regiones prósperas del país. El presidente se comprometió a garantizar la paz y tranquilidad en todo el territorio nacional, especialmente los que históricamente han sufrido más la guerra. La época del colegio suele recordarse como una de las mejores de la vida, pero el primer día de jardín infantil o en la escuela puede ser aterrador para los niños si no se les prepara adecuadamente. Actividades que parecen corrientes no siempre son fáciles de desarrollar, sobre todo cuando quienes las van a emprender se sienten inseguros. Esto sucede con los niños al inicio de su vida escolar. El primer día de colegio o de jardín infantil puede asustar mucho a los pequeños porque no están acostumbrados a estar por fuera de su entorno familiar. Por eso es importante transmitirles confianza. No va a tener su atención centrada en lo que queremos que esté, el aprendizaje y el relacionamiento, sino va a tener un estrés que de pronto sea un obstáculo para sus procesos de aprendizaje. Al niño lo tranquiliza saber que va al colegio a estudiar, pero que en esas horas de aprendizaje podrá hacer amigos, aprender deportes, aficionarse a actividades desconocidas, como por ejemplo la música, el teatro y las otras artes. Como seres humanos no todos aprendemos de la misma manera y es muy importante que haya una gama o una variedad de posibilidades de aprendizaje que se acomoden a cada individuo. Los profesores de los nuevos alumnos también tienen cuota de responsabilidad. La exigencia académica es sana, pero en su justa medida y mediante una comunicación adecuada. ¿Cuáles son las metodologías? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué personal está a cargo de enseñarle a los niños o a los estudiantes? Y esto nos va a dar unas herramientas a padres y madres para que tengan una conversación segura, una conversación firme con ellos. El niño logrará entonces disfrutar de su vida en el colegio, una etapa que siempre llevan en su corazón y recuerdos los adultos en sus etapas posteriores. A pesar de que hay señales de advertencia para evitar endeudarse en estos momentos, los colombianos siguen comprando con base en dineros futuros. Consejos para no llegar al tope.
Según la Superintendencia Financiera, en el primer semestre de 2022 hubo 6.667 millones de operaciones bancarias, lo que representó un aumento del 7% con respecto al mismo periodo del año anterior. Significa que, pese al dólar alto, la subida de tasas y el incremento a 35,25% de la tasa de usura, la gente sigue endeudándose e invirtiendo. Está bien desarrollar este tipo de actividades, pero con precaución. Algunos consejos para no excederse. Primero, si debe sí o sí endeudarse, procura hacerlo a corto plazo para que no sume muchos intereses. Segundo, no utilice sus tarjetas de crédito para consumos básicos como alimentos o servicios públicos. Tercero, ahorre. En los meses que faltan para terminar el año hay muchos gastos, no solo por la declaración de renta, sino también por eventos como Amor y Amistad, Halloween, Navidad y vacaciones. Cuarto, debido al incremento de la usura, las libranzas, como se llaman los descuentos en el salario para pago de créditos y que no están atadas a la usura, son una buena opción. Quinto, procura hacer compras de cartera con entidades financieras para que una todas sus deudas en una sola bolsa.